Démosle gracias a Dios por esta semana que termina, esta semana donde hemos aprovechado el tiempo, donde hemos trabajado responsablemente. Ya hagamos silencio. Cuello, silencio, por favor. Entonces, esta semana que termina, donde hemos aprovechado el tiempo, y si no hemos hecho las cosas bien, todavía estamos a tiempo para mejorar y ser cada día mejores en cada una de las cosas que estamos haciendo. Más responsables, más atentos, más estudiosos. Recuerden que el aprendizaje hace parte en estos momentos más de ustedes que cualquier otra persona, de la voluntad que tengan para realizar las actividades, y no me canso de decirlo, que son ustedes los más importantes de este proceso, y por tal deben darse la importancia que cada uno tiene cumpliendo con sus actividades. Es muy bonito que a pesar de las circunstancias, ustedes salgan adelante, adquieran su conocimiento y puedan pasar a su grado sexto bien formados, bien atentos y mejores. Entonces vamos a hacer la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confiamos. dulce corazón de María, Alma mía, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. divino niño, Bendecinos con amor. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a silenciar todos los micrófonos. Vamos a trabajar vamos a afianzar la actividad, la última actividad que vimos la semana pasada en prequímica, y con unos conceptos muy sencillos que tenemos. Estábamos hablando de los cambios de estado de la materia, y yo les había puesto pues un dibujo para que me lo representaran, pero vamos a afianzar ese temita porque es muy importante que lo sepan. Nosotros hablamos de los cambios de estado de la materia. Los cambios de estado de la materia se dan por el aumento de la temperatura o por la disminución de ella. Hay momentos en que el cuerpo absorbe el calor y hay momentos en que el cuerpo deja salir ese calor. Entonces, por eso hay cambios en los estados de la materia. Por aumento del calor, la materia sufre cambios como los que vamos a observar acá. Vamos a mirar un momentico aquí el tablero, si lo podemos apreciar. Tenemos, por el aumento de la temperatura, los cuerpos pueden presentar estos cambios: la fusión, la vaporización y la sublimación. La fusión es cuando un sólido se convierte en líquido por aumento de la temperatura. Vemos el ejemplo claro que es el sólido, el hielo, que cuando sale de la nevera por el aumento de la temperatura se vuelve líquido. Ese proceso se llama fusión. Otro cambio que sufre la materia por el aumento de la temperatura es la vaporización. En la vaporización, por el calor, el líquido se convierte en gas. Entonces vemos, por el aumento del calor, el líquido se convierte en gas y se produce este cambio de líquido a gas y se llama vaporización. Cuando vemos que
vaporización en el líquido, vemos que están brotando como unas burbujas. Se llama ebullición. Se llama ebullición. Y la sublimación es el cambio de sólido a gas, también por el aumento de la temperatura. Shh. Apaguemos los micrófonos y atendamos, por favor. Entonces, la sublimación es el cambio de sólido a gas por aumento de la temperatura. Es el caso cuando nosotros vemos que se están haciendo, se está quemando por lo menos una basura, vemos que dentro de eso hay chispas y suben. Ese es que en el momento de ese aumento de la temperatura, algunos sólidos suben como gas y se llama sublimación. Esto es los cambios de la materia por aumento de la temperatura, la fusión, la vaporización y la sublimación. Eso lo pueden comprobar ustedes dentro de las actividades que hacemos en el hogar, cuando la mamá pone a hervir agua para hacer los alimentos. La fusión, cuando sacamos el hielo, lo dejamos afuera, ya lo vemos. Y en las quemas, cuando hay chispas que suben, ese es el cambio de sólido a gas y esa se llama sublimación. Estos tres cambios se dan por el aumento de la temperatura. Por baja temperatura, que es el contrario a esta actividad que tenemos acá, tenemos, con la baja de temperatura, tenemos la solidificación. La solidificación que es el paso del líquido a sólido, cuando pasamos un recipiente con agua dentro de la nevera. Este líquido pasa a sólido y se llama solidificación. Entonces aquí es por disminución de la temperatura. Y la condensación es cuando un gas pasa al estado líquido, también por disminución de la temperatura. Entonces ya sabemos por qué hay cambios en la materia. Porque el cuerpo puede aumentar su calor o puede disminuir el calor, que puede disminuir ese calor. Eso se llama temperatura. El calor del cuerpo se llama temperatura. Entonces, por esto hay cambios en la materia. Por el aumento de la temperatura está la fusión, la vaporización y la sublimación. Y por la disminución de la temperatura está la solidificación y la condensación. ¿Cuál es la solidificación? El paso de un líquido a sólido. Y la condensación es el paso de gas a líquido. Nosotros, cuando estamos en la vaporización, que tenga la mamá una olla, vemos que el líquido pasa a vapor por el calor. Pero si nosotros cogemos y le ponemos así encima una tapa a la olla, vemos cómo ese vapor que va subiendo, como toca la tapa fría, se convierte otra vez en líquido. Eso lo vemos normalmente. Por eso cuando nosotros destapamos algo que estáis viendo, vemos que salen las gotitas, porque como la tapa tiene menor temperatura que lo que está cerca a la candela, por eso hay esas gotitas. Ese cambio lo vemos perfectamente bien ahí. Entonces, los cuerpos sufren cambio por aumento o disminución de la temperatura. En el blog tenemos una lección sencilla, corta y con un dibujo explicativo de estos cambios. Hay que tenerlos bien claros, porque eso hace parte también de la evaluación que vamos a realizar.
Entonces, ahora vamos también a manejar, vamos a dar la clase de geometría. Esta que estamos dando de naturales, quería aclararla de la clase pasada. Yo digo que era mucho tema y había que mejorarla. Vamos a ver ahora la clase de geometría. ¿Por qué prenden y apagan esa cámara? A ver. Entonces, vamos a ver, vamos a observar las siguientes figuras. Y me van a decir cómo se llaman. Vamos a ver. ¿Qué vemos acá? Cuadrado. Cuadrado. ¿Qué vemos acá? El cuadrado, Triángulo. el rectángulo. Y triángulo. Escuchemos ya, por favor. Ya. Escuchemos ya, por favor. Tenemos el cuadrado, el rectángulo y este triángulo. ¿Hacen parte de qué figura? Geométricas. Muy bien. Pero dentro de la figura geométrica, ellos tienen un nombre especial. Polígonos. Plana. Se llama polígono. Se llama polígono. Estos polígonos que vemos ahí, ¿qué podemos decir de ellos? Los polígonos están Regulares. ¿Por qué? Lados. Lado, Vértices. Vértices. vértice, Y aristas. Triángulo. ángulo. ¿Y Triángulo. estas cómo se llaman? ¿Estas cómo se llaman? Diagonal. Aristas. Estas se llaman Diagonales. diagonales. Vamos a ver. Escuchemos. Entonces, los polígonos. Vamos a ver. A ver, cierren todo el micrófono, por favor. A ver. Muy bien. A ver, entonces, los polígonos son figuras planas, formadas por lados, ángulos, vértices y diagonales. Que los polígonos, que de acuerdo al número de lados, asimismo reciben su nombre. Hay polígonos de 3 lados, se llaman triángulos, 4 lados cuadriláteros, 5 lados se llaman los pentágonos, hexágono, heptágono, octágono, nonágono y decágono. Esos son los nombres de los polígonos de acuerdo al número de lados. Todos los polígonos están formados por segmentos de recta. Segmentos de recta que se unen en un punto común llamado vértice. Y un punto común llamado vértice, y que estos polígonos, de acuerdo a la amplitud de sus ángulos y la longitud de sus lados, se les pueden llamar polígonos regulares o polígonos irregulares. Los polígonos regulares
tienen sus lados de igual longitud y sus ángulos de igual amplitud, como es el caso del cuadrado. Esto tiene sus lados de igual longitud y sus ángulos de igual amplitud. Este tiene sus ángulos de igual amplitud y sus lados iguales 2 a 2. Este triángulo también es un polígono regular porque tiene sus ángulos de igual amplitud y sus lados de igual longitud. Entonces los polígonos pueden ser regulares o irregulares. El vértice es la unión de dos segmentos. Las diagonales son líneas que unen dos vértices no consecutivos. Unen dos vértices no consecutivos, como lo vemos acá. Entonces, aquí vemos lo que son polígonos. ¿De dónde viene la palabra polígono? ¿Qué quiere decir? Poli, muchos. Son 40 minutos. Poli, muchos, y gonos están hablando de cosas diferentes a la clase. Se está viendo el poco interés a esta. Recuerden que ustedes tienen que hacer un quiz, un examen de periodo. Entonces, la palabra polígono quiere decir muchos ángulos. Poli, muchos, gonos, ángulos. Entonces, polígonos son muchos ángulos. Y cada uno, de acuerdo al número de lado, va recibiendo su nombre. Entonces, también hay que observar que los polígonos, hay unos polígonos que sus diagonales las podemos trazar dentro, quedan dentro. Pero hay otros polígonos que quedan fuera. Sus diagonales quedan fuera. Observemos. Este es un, vamos a ponerlo más arribita. Que lo bajé por mí porque la raya se volvió bien mal. Y tú estabas haciendo que eso no se... Aquí vemos este otro polígono. Aquí vemos esta diagonal, vemos esta otra diagonal, pero esta que vamos a trazar aquí, fíjense, está fuera de la, queda fuera del polígono. Cuando el polígono tiene sus diagonales dentro, se llama convexo. Jesús. Se llama convexo. Y cuando está el profe Javier, vaya observándome esos que están distraídos y distraen a los demás. Debemos tener un poco de respeto por el que sí quiere atender la clase. Entonces, aprovechemos el tiempo, chicos. Aprovechemos el tiempo. Entonces, estos son polígonos convexos. ¿Por qué? Porque sus diagonales están dentro de la misma figura. Y este es cóncavo porque aquí tenemos dos diagonales, pero una queda por fuera de ella. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver en líneas generales sobre los polígonos, que son convexos, y este que está se llama cóncavo. Se llama cóncavo. Entonces, los convexos, sus diagonales quedan dentro, y los convexos, sus diagonales, algunas de sus diagonales quedan fuera. Esta actividad, esta clase, no la tienen que escribir porque ya están dentro, ya está en el texto. El estudiante que no tiene los textos, que no tiene el kit, tiene que escribir la lección, escribir todo para que pueda estudiar. Recuerden que ya empiezan las evaluaciones de periodo. Entonces, de geometría tienen una actividad
en el blog. Ya apenas termine la clase, la vamos a publicar para que ustedes tengan tiempo. Uno le pone la clase Señor. y que ustedes se dediquen a trabajar en el tiempo que les queda. Ya, aquí tenemos dos, entonces cosa que cuando ya sea como las 12 del día ya ustedes no tengan actividad. ¿Por qué pongo las actividades con más tiempo? Porque no todos se conectan a la misma hora, no pueden, tienen problemas de conexión y lo puedan hacer en el momento que puedan, pero todos deben hacer la actividad, por eso se pone plazo largo y por eso se les da la clase, se les pone lo más sencillo para que puedan trabajar. No tienen por qué dejarse acumular tanta actividad dentro en el tiempo que se les da. Esta semana, los niños que no tienen, que tienen dificultad con la plataforma, traten de organizarse, de ver cómo se les activa, porque vamos a hacer quizzes de todos estos temas que hemos dado esta semana. Deben leer varias veces, deben estudiar, deben prestarle atención. Vean, niños, que es un año de clase que ustedes están un año muy importante, es un quinto. Niños que ya van para hacer. Si no pasa, de pronto, un momentico, Felipe, si nosotros estamos dando algunos temas que de pronto ya ustedes los han dado, pero vamos a dar un poquito más porque cuando lleguen a bachillerato, estos temas, el profesor no va a pensar que ustedes no lo saben. Él arranca de lo que considera que deben tener ustedes en la primaria y continúa. Entonces, esto hay que aprovecharlo al máximo. No es un juego. Algunos estarán jugando, no dándole la importancia que debería, pero todo depende de la responsabilidad y el espíritu de superación y de ganas que cada uno le ponga a esto. No estamos jugando, estamos en unas clases muy serias, donde ustedes van a terminar de afianzar las clases de la primaria para pasar al bachillerato y allá hacer un papel, desempeñarse muy bien. Entonces, hay temas de pronto que le parecerán a ustedes muy sencillos, pero ojo con eso, que si no afianzamos y estudiamos, nos podemos en un momento dado quedar. Yo debo saber perfectamente que es un vértice, que es un lado, que es todo eso. Entonces, ahora que hemos aclarado algunas cosas, vamos a ver. Los polígonos se nombran por sus lados. Vamos a poner a este el lado A, B, C y D. Acá vamos a poner E, F, G y A. Y este E podemos ponerle H y J. Entonces, el polígono, decimos polígono A, B, C y D. A, B, C, y de ahí nos damos cuenta cuántos lados tiene ese polígono. Entonces, aquí ponemos el polígono H, I, J. Polígono H, I, J. Los nombramos con letras mayúsculas. Presten atención a las pequeñas cosas que de pronto ya ustedes consideran que ya se lo saben, que eso está muy bien, que ya está repetido, pero hay que afianzarlo y hay que darlo y hay que tomarlo. No vamos con que ya lo dimos. Lo importante no es tanto que se dio, sino que yo me he apropiado de ese conocimiento y no voy a tener más problemas en el bachillerato porque yo identifico perfectamente eso. Por ahí oí diciendo, hablaban de aristas. No. Las aristas no se dan aquí. Aquí hay lado. Todo lo plano tiene lado y está formado por recta. Todo lo plano. Y los polígonos son planos. Son planos. Estamos hablando de todo lo que es el plano. ¿Ya? Señor. Entonces, eso hay que tenerlo claro. No se pongan en juegos
y en perdederas de tiempo, niños, porque ustedes son los que van a pasar a sexto. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro. No estamos jugando, estamos en algo muy serio, donde ustedes tienen el 99.9% de el protagonismo. Son ustedes los más importantes, los que van a hacer el mejor trabajo. Profe, en la plataforma nos van a poner tarea de geometría o algo. Hay actividad de geometría, pero lo más sencillo, que les quede claro, que les quede, que lo estudien. Porque yo digo, ese es el vértice, no sé qué, pero de pronto cuando a la hora de trabajar, nos confundimos. No. ¿Quién es eso? ¿Quién es bulla es esa? Sí, profe, que andan vendiendo y que aguacate. Ya. Yo tengo una pregunta. Entonces, bueno, de la clase. Uno solo que pregunte, yo escucho y respondo. ¿Qué me vas a preguntar? Señor, el año pasado, el año que viene, la plataforma va a cambiar. Bueno, sí, porque ustedes están para bachillerato. Ustedes van para bachillerato y se cambia, tienen nuevos textos. No sé si van a trabajar con la misma editorial. Ya, pero los temas son los mismos, así cambian la plataforma. Los temas son los mismos. Así hay unos que tienen Santillana, pero los temas son los mismos, porque bien, todos los niños que están en quinto en Colombia están dando los mismos temas de ustedes. Ya, entonces, eso no, eso sí va a quedar ahí. Y Hay una tienen, preguntita. estudien, vean, vayan mirando, vayan leyendo. Lo que yo les pongo en el blog, lo leen, léanlo varias veces. Lo del cambio de estado de la materia tiene un dibujo muy sencillo, lo pueden hacer. Y los conceptos están muy sencillos para que los escriban. A veces yo me extiendo porque es que a veces quiero, como ustedes no tienen texto, ponerle un ejemplo que los ilustre, para que tengan una idea clara de las cosas, pero no es porque los quiero hacer escribir tanto. Ustedes pueden tomar de eso lo que es verdaderamente importante, porque los ejemplos es como para ilustrar, ¿ya? Hay cosas que sí hay que escribir. Escriban ese temita y de geometría no, porque tienen el texto, lo tienen en el libro. Los que no tienen el libro, Profe, una pregunta. lo tienen que escribir para que puedan estudiar. Diga, uno pregunta y yo respondo. A ver, ¿cuál es la pregunta? Bueno, no habiendo ninguna pregunta, damos por terminada la clase de hoy. Profe, una Tienen el pregunta. punto 1 y 2 de la página 69. 1 y 2, nada más de la página 69 del libro, porque no podemos hacer más. En la próxima clase seguimos. Profe, ¿de cuál libro? De actividades. Sí, pero de matemáticas, de matemáticas, arte. Señor, ¿Qué una clase pregunta. estamos? El hash. ¿En qué clase estamos? Geometría, Ah, bueno, ¿dónde es? matemáticas. Profe, mañana que vamos a Profe, dar. una pregunta, en qué página del libro hoy encontramos la clase de hoy? Está ahí, miren el blog, creo que es la 69. De todas maneras, ustedes miren el blog, eso es lo más seguro que está, porque está escrito y no hay mejor testigo que el papel escrito. Ahí está la clase y cuándo deben entregar. Bueno, no dice Una pregunta. Profe, ¿cómo serán los grados? ¿Por quién No, se le pregunta sobre el libro? esperemos. Diga, hijo. Señor, ¿Qué? ¿a quién se le pregunta sobre el libro de castellano allá en el colegio? Allá está Flor de 7 a 12. Ustedes llegan allá, vengo por mi libro de castellano y ella se los entrega. Porque Profe, la vitrina ya está abierta. profe, ¿usted cree que los niños de la escuela, como lo que está pasando ahora, vayan a ir el otro año de nuevo a la escuela o en este año van a volver? No, sí van a ir a la escuela porque es que eso debe pasar. Ya eso va a pasar. Lo que están haciendo es para que un control de que no haya tanto contagiado para ver si el virus desaparece.
Profe, Ya. aquí en Cartagena ya es uno de Para los más afectados. disminuir. Sí, porque es que la gente no se ha cuidado. Si hubiera encerrado todo el mundo, ya hubiera el virus, hubiera ido. Y es que eso, Se hubiera ido. sí, está en el eso está ahí, ambiente. porque rompen la cadena de virus. Ya, hasta ahí llegó, ya, entonces ya después todo el mundo sale. Pero así no, ahora, y como no hay vacuna, por eso se pone, no hay una vacuna. Entonces, lo mejor es cortar Profe, ya la están los creando. contagios, cortar los contagios para que se desaparezca de la... Por una pregunta. Ujú. Y para este fin de semana no nos queda nada pendiente para nosotros. Tienen tareitas que presentarme la otra semana. No le voy a poner tarea. No, Ustedes pero tienen- fin de semana, no la otra semana. No, ustedes no, los fines de semana. Fin de semana va a poner tarea la profe. No, ustedes no. Ustedes tienen que No, terminar pero la o tarea. sea, si tenemos que entregar algo el fin de semana o algo así. Tienen que entregar la actividad el martes. La actividad de martes o miércoles, la actividad de matemática. Ya la hicieron. Representar, sacar la raíz y representarlo en una radicación. Ya Yo eso. lo voy a hacer este fin de semana. Bueno, gracias. De semana, bueno, para Profe, servirte. sí, ya la hice. Miren, hagan y envíen. Hagan y envíen porque Señora. de ahí viene la nota. Entonces, seamos responsables. Los temas ahora son sencillos. Matemática era como el más complejo, pero si ustedes prestaron atención, observan lo que está en el blog, lo van a hacer perfectamente. Van a reemplazar de la potencia a la radicación. Si yo sé cuál es la base, cuál es el exponente y cuál es la potencia, perfectamente se pone el radicando, el índice y la raíz. El radicando, el índice y la raíz. Apréndanse esos nombres. Radicando, cuál es el radicando, cuál es el índice y cuál es la raíz. En la potencia, cuál es la base, cuál es el exponente, cuál es la potencia. Eso lo deben tener claro, bien claro para cuando hacemos de potenciación a radicación, sepamos dónde va cada uno y qué resultado nos va a dar. Y de ahí vamos a pasar a otra actividad que se llama logaritmo, que es para hallar el exponente. Cuando conocemos la base y la potencia. Ya también son tres. Potenciación, radicación y logaritmación. Profe, Es matemática. A ver, tienes un minuto si es que tenemos tiempo. A ver. ¿usted por qué el viernes que era festivo puso tarea? Yo no puse tarea para el primero. Puse para entregarle el primero. Pero una tarea que debió hacerse el lunes, martes, miércoles y jueves, la puse para entregarla el primero. Pero no fue que yo puse el primero para entregármela el primero, señor. Yo dije, voy a ponerla para que me la entreguen el primero para yo tener tiempo de calificar. Pero no voy a poner más porque que me entreguen nada en día sábado, ni domingo, ni festivo. Pero era una actividad que se puso.